tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Es un placer saludarlos. Un saludo para nuestros hermanos de Facebook, para nuestros hermanos de YouTube. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con el Evangelio sin sangre. Este tema se refiere más bien a lo que muchos pastores por ahí andan enseñando, que solamente se debe de creer en el Evangelio y cuando le predicamos a alguien no debemos de mencionar la sangre de Cristo. Pero, ¿es verdad así? ¿O qué es lo que enseña la Biblia con referente a esto? Y para poder, obviamente, comprenderlo, tenemos que ir a la Biblia y tenemos que ver qué es lo que enseña la palabra del Señor. No alargándome mucho, necesitamos comprender que definitivamente si nosotros predicamos un evangelio sin la sangre de Cristo, entonces no somos salvos. Porque Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Pero vamos a ir viéndolo como lo enseña la palabra del Señor para que no sean solamente mis palabras y tratar de refutar lo que muchos pastores hacen. Sin embargo, también la palabra del Señor nos ofrece sabiduría, conocimiento, inteligencia, y nos hace ver que la palabra del Señor, para que pueda ser comprendida, tiene que estar dentro de un contexto. No podemos agarrar un solo versículo para poder dar una doctrina. Si nosotros nos enfocamos en eso, estamos equivocados y podemos sacar solamente de un solo versículo una doctrina o una enseñanza, como lo hacen muchas denominaciones. Sin embargo, también la palabra nos provee y nos da información para tener cuidado con estos pastores que enseñan de esta manera. Dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Y esto es una advertencia precisamente para aquellos pastores que solamente utilizan un versículo de aquí, un versículo de allá para dar una doctrina. Vamos a entrar en el tema, porque es importante saber si nosotros podemos ser salvos solamente por creer en el Evangelio, o se necesita la sangre de Cristo para poder ser salvos. Dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis o no os hagan esclavos de los hombres. Primeramente, que fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Necesitamos saber cuál es el precio y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Es decir, que cuando hay un maestro o un pastor o alguien que nos está enseñando la palabra del Señor, no nos hagamos esclavos de ellos. Es una advertencia, es un mandamiento, porque nosotros, dice la palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que somos libres y debemos entender que hubo el pago de un precio para poder ser libres. Dice en Hechos de los Apóstoles 20:28, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual compró por su propia sangre. En la Reina Valera 1960 dice por la cual ganó. En la Biblia de las Américas dice que por la cual compró por su propia sangre. ¿Qué compró el Señor con su propia sangre? La iglesia del Señor. Dice aquí, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos, es decir, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, que nos ha puesto el Señor para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. Así que el pago
porque fuimos comprados, el precio fue la sangre de Cristo. Sin embargo, vamos a entrar en un tema al Antiguo Testamento para que nosotros comprendamos realmente por qué se necesita la sangre de Cristo en el Evangelio, y no podemos predicar solamente el Evangelio sin la sangre de Cristo. Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar y por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Estamos hablando del pueblo de Israel, donde el Señor les está diciendo que la vida está en la sangre primeramente. Y dice que la ha dado al pueblo de Israel para expiación sobre el altar por las almas. De esta manera, el pueblo de Israel tenía el perdón de sus pecados y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que hubo derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento porque la vida de la carne en la sangre está. Vamos a regresar un poquito más tarde a ese versículo porque necesitamos comprender lo que está diciendo. En Hebreos 9:18 dice que donde aún el primer pacto fue instituido, dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, que cuando el Señor dio los mandamientos al pueblo de Israel, hubo derramamiento de sangre. Y eso es a lo que vamos a ir ahorita. Lo vamos a hacer también de una manera aquí en visual, para que nosotros lo podamos comprender, para que veamos conforme a lo que enseña la palabra del Señor, para que podamos ver qué es lo que dice y comprender lo que está pasando. Dice en Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. En el contexto es de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Egipto cuando el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, y el Señor había mandado plagas para presionar al faraón. Sin embargo, en la última plaga, que es la plaga de la muerte, el Señor le dijo al pueblo de Israel que preparara un animal sin defecto, un macho cabrío de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Perdón, dije un macho cabrío, dice, no es cierto, es un animal que será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que vemos que se iba a preparar una oveja para un sacrificio. Y dice en Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer. Así que vamos a verlo aquí de una manera gráfica. Tenemos aquí la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestra línea de tiempo, tenemos el tiempo de la ley y tenemos el tiempo de la gracia. En este tiempo, el Señor le dijo al pueblo de Israel que tomara la sangre de una oveja. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, una oveja de 1 año sin defecto. Y que la sangre de este cordero tendría que ir en el dintel y en los postes. Continuamos con Éxodo 12:12. Dice el Señor, pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, dice el Señor. Así que va a pasar la muerte en aquel momento en las casas donde estaban estos
estas señales, que es la sangre, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que iba a pasar la muerte por aquí. Me voy a poner así. Y cuando veía la sangre, pasaría por alto. Y no heriría, no habría muerte en esta casa. Sin muerte. Dice Éxodo 12:23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejarán entrar al heridor de vuestras casas para herir. Así que la sangre tenía que ser puesta en el dintel y en los dos postes para que cuando pasara la muerte no murieran los que estuviesen aquí adentro. Todos aquellos que estuvieran dentro de la casa no iban a morir porque estaba la sangre en el dintel y en los dos postes. Muy bien. Romanos 3:23 dice, porque cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo ser humano, desde la caída del hombre, estamos separados de la gloria de Dios, y porque es por el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos aquí ya en Romanos al apóstol Pablo que está diciendo que la paga del pecado es muerte. Y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Efesios 2:8-9, ya por muchos conocido, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que para ser salvos es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, para que nadie nos gloriemos. Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora a lo que dice el Evangelio. El Evangelio que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Efesios 1:13 dice, en él también oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, entonces el Evangelio es 1 Corintios 15 del 1 al 4. Del 1 al 4. Somos sellados, dice aquí Efesios 1:13, habiendo oído la palabra
de verdad. Así que la fe dice que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. En Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Así que primeramente muere nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primeramente, dice que Él entró no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, una vez para siempre, al lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Así que obtuvo el Señor Jesús redención por medio de su sangre, entrando en el lugar santísimo. Por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque, dice aquí, porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado quiere decir sacrificio o quiere decir degollado en la traducción. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Obtuvo redención. ¿Quiénes obtuvieron redención? Todos aquellos que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice aquí: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que somos redimidos por la sangre de Cristo. Es el precio que pagó por nuestra libertad, para poder ser santificados, para poder estar delante de la presencia del Señor, porque Él obtuvo eterna redención. Romanos 3:25 es precisamente lo que nosotros tenemos que entender. Dice que Efesios 2:8 y 9 que somos salvos por medio de la fe. Pero la fe, ¿en qué? Porque yo puedo tener fe en el Evangelio, puedo creer en el Evangelio y creo en el Evangelio. Pero si el Evangelio no lleva la sangre de Cristo, no podemos ser salvos. ¿Por qué no podemos ser salvos? Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, redención, perdón. Y Cristo fue puesto como propiciación en la cruz. Romanos 3:24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ahí está, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio. Subraya esto, mi querido hermano, si estás viendo este mensaje con tu Biblia: por medio de la fe en su sangre. Yo puedo creer en Dios y eso no me hace salvo. Yo puedo creer en Cristo y eso no me hace salvo. Yo puedo creer en el Espíritu Santo y eso no me hace salvo. Lo que me hace salvo es la sangre que Cristo derramó en la cruz, el pago que pagó por mis pecados, porque yo debería de pagar con mi vida, porque dice que la paga del pecado es muerte en Cristo Jesús. Pero si yo excluyo la sangre de Cristo en el Evangelio, entonces
Yo puedo creer en el Evangelio, pero no ser salvo, porque no he puesto mi fe en que Dios puso a Cristo como propiciación para que por medio de la fe en su sangre manifieste su justicia, la justificación. Así que soy justificado por medio de la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada en la cruz. Nosotros no podemos predicar un evangelio sin determinar y decir que Cristo derramó su sangre por mis pecados, pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y casi todo es purificado, dice aquí en Hebreos 9:22, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hablamos y dijimos que en el Antiguo Testamento el primer pacto no fue constituido si no llevaba sangre. Tuvo que haber derramamiento de sangre. El cordero que se utilizó en las casas, los corderos que fueron utilizados para poner en el dintel y en los postes. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué tenemos perdón de nuestros pecados? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hermano. Si yo no predico un evangelio haciendo mención de que Cristo derramó en la cruz su sangre por mis pecados, entonces ¿de qué manera van a ser limpios mis pecados? Solamente puedo creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y fue sepultado y resucitó al tercer día. Solamente de esa manera yo puedo ser salvo. Ese evangelio es un evangelio incompleto, un evangelio que no está bien predicado, un evangelio que le falta mucho de qué decir sobre la sangre de Cristo, porque tenemos redención por medio de su sangre, porque Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado. Efesios 1:7 dijimos, en quien tenemos redención por su sangre. Redención, obtuvo redención eterna por nosotros. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, Apocalipsis 1:5 y 6 dice, y de Jesucristo, testigo fiel, en quien tenemos el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, te voy a decir una cosa, hermano. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Al momento en que Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, le dice al pueblo de Israel que va a pasar la peste de la muerte, pero ellos no hubieran puesto aquí, en el dintel, ni en los postes, la sangre de un cordero. ¿Qué hubiera pasado? Sencillo, ¿verdad? Hubieran muerto, porque no estaban con la sangre del cordero. La sangre del cordero, Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Entonces, ¿de qué manera quita Dios el pecado del mundo? Aquí lo vemos, que por medio de la sangre pasó por alto. Dice la palabra que pasó por alto nuestros pecados pasados. Pasó lo mismo aquí. Pasó sobre las casas porque vio la señal de la sangre. Esta señal, si no hubiese habido sangre aquí, entonces se hubieran muerto
todo el pueblo de Israel. Y hubiéramos sido condenados por medio de la muerte por no haber tenido la sangre. Y dijimos que íbamos a volver al principio a un versículo en el que dice la palabra del Señor porque dice Levítico, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Por qué medio nosotros fuimos salvos? Por medio de la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos vida. Por eso es importante su sangre que derramó en la cruz, su sangre preciosa. Dice entonces, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Así que nosotros podemos creer en un evangelio que no lleve la sangre de Cristo, pero eso no me hace salvo ni tengo el perdón de los pecados, porque yo no he puesto mi fe en el pago que hizo Jesús en la cruz, que es su sangre, que derramó en la cruz, para que yo pudiera ser perdonado por medio de esa sangre que derramó Cristo. Yo soy salvo y obtengo el perdón de mis pecados porque ese pago que hizo Jesús en la cruz ya fue lo que hizo que obtuviera redención, justificación para todos nosotros. Pagó con su sangre a la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, nosotros no podemos creer que solamente podemos hablar y decir de un evangelio, predicar solamente el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros podemos creer en eso, pero entonces, ¿cómo obtengo el perdón de mis pecados? ¿Qué es lo que me justifica? La sangre de Cristo, porque a través de su sangre obtuvimos redención para ser salvos por fe. ¿Por la fe en qué? En su sangre. No solamente en el evangelio. Ese evangelio que se predica sin la sangre de Cristo es un evangelio incompleto. Es un evangelio que no está bien trazado, no está bien dividido, no está bien entendido. Y lo vemos aquí. Sin la sangre hubieran muerto en el pueblo de Israel. El cordero que fue utilizado en el Antiguo Testamento es un cuadro de Cristo en la cruz. El cordero que quita el pecado del mundo. La sangre es la sangre que cuando la muerte vio la sangre pasó por alto los pecados pasados. No murieron, no fue sobre ellos la muerte. Y la paga del pecado es muerte, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que puedan haber pastores o ministros o falsos profetas, como dice segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros? Así que esa es la realidad, que por no tener el conocimiento ni poder entender la amplitud del evangelio. El evangelio no solamente es esto, hermano. El evangelio es la sangre, es la justificación, es la redención, es la propiciación, es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y eso fue lo que ocurrió aquí cuando el Señor iba a pasar. Sin esta sangre hubieran muerto el pueblo de Israel, pero por la sangre fueron salvos, se salvaron. Es un cuadro de salvación de lo que hizo Cristo en la cruz y que a nosotros nos da la salvación por medio de su sangre derramada, su preciosa sangre. Así que no es posible solamente creer en el evangelio para ser salvo. Necesitas la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Muy bien, mi querido hermano, espero que sea de gran edificación para todos ustedes. Este mensaje lo hice también en especial a un hermanito que tenemos allá
en Chile. No quiero mencionar su nombre por respeto a él. Él tenía la duda y me habló de otro hermano que predica en ese país sobre que solamente es necesario predicar el evangelio a los incrédulos sin considerar la sangre de Cristo. Y eso es gravísimo. Necesitamos entender que para ser salvos, para poder obtener la redención, el perdón, la justificación, Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz. Y por medio de la fe, que esa sangre que Cristo derramó, pagó por mis pecados, yo pongo la fe de que esa sangre fue el pago. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, nosotros podremos decir que Cristo pagó con su sangre. Cristo pagó lo que yo tenía que pagar para no ir al lago de fuego, por haber puesto mi fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cristo salva. El Evangelio solo nos salva. Y Cristo es mucho más que solamente predicar el Evangelio. Cristo murió, resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pero tuvo que derramar su sangre preciosa. Y ese fue el pago que hizo por nosotros en la cruz. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, al testigo fiel, al primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, mi querido hermano, pues recibe un saludo allá en tu país, que es Chile. Espero que sea de bendición para ti y que lo compartas con aquellos hermanos que también pudieran tener la duda. Les agradezco a todos mis hermanos de Facebook y de YouTube que nos siguen. Gracias por sus comentarios. Esto lo hacemos precisamente para responder aquellas dudas y aquellas incógnitas o algún tema que no han podido entender. Queremos darles respuesta inmediata para que ellos y ustedes puedan tener una respuesta bíblica y también visual, porque es sencillo, hermano. Sin la sangre hubiera muerto Israel. Sin la sangre estaríamos en nuestros pecados. Así que nos vemos pronto, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bye.